es para mí pues un honor estar con estas personalidades, esta gente que conozco de mucho tiempo y con algunos de más tiempo. Y bueno, pues queremos empezar, creo que este es un tema súper relevante, ¿no? La construcción sustentable y cómo hacer inteligente nuestro real estate. Y vamos a hacer toda la conversación en español, si están de acuerdo, aunque pueden hacer preguntas en inglés o en español, como ustedes quieran, para ver cómo están. Entonces, bueno, pues nada, primero quiero darles la bienvenida a Luis Alberto, a Alejandro, a Joel, a Jesús, y para mí es, como les digo, un placer. José Suárez, perdón, es el único que no conocía desde antes, así que mucho gusto, José, mucho gusto y qué placer tenerlos en este panel. Entonces, bueno, la primera pregunta para utilizar todo su expertise y su trayectoria es cómo los desarrolladores pueden encontrar este equilibrio entre la adopción de las nuevas tecnologías y la implementación y los costos de la construcción sostenible. Yo creo que este es uno de los mitos más grandes. La gente cree que si uno construye de forma sostenible y sustentable, pues las construcciones van a ser más caras. Y entonces, ¿cómo hacer este balance? ¿Cómo pues ver que la tecnología funciona? Y pues me encantaría empezar por Alberto, que nos platique, porque pues es de los que venden las cosas más caras que dicen por ahí, ¿no? Así que adelante, Alberto, platícanos, por favor. Hola, Alicia, muy buenas tardes a todos. La verdad, un placer. Qué gusto encontrarte nuevamente, Alex. Después de una pandemia no nos hemos visto. Joel, muchísimo tiempo, nomás nos hablamos por teléfono, por ahí en algunas reuniones. Y José, también un placer conocerte. No tenía el gusto de haberte saludado personalmente. Y con Alicia, bueno, con Alicia platicamos ayer y platicamos la semana pasada y todavía tenemos algunos contactos porque estamos trabajando en algunos proyectos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el comité organizador, porque es un honor poder estar con ustedes. Yo creo que, Alicia, tocas un punto muy importante cuando hablamos de materiales. No necesariamente hay que pensar en materiales caros, hay que pensar en materiales que tienen dos aspectos desde nuestra perspectiva que son fundamentales. Número uno, que están diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas. Y número dos, que son materiales que cumplen con la normatividad de los países y de las especificaciones que requieren las edificaciones modernas. Tenemos que recordar hoy que los procesos constructivos tienen que ir a largo plazo, que tienen que ser procesos en un ciclo de vida. Hoy el análisis del ciclo de vida de edificaciones va a ser una demanda per se en todas las edificaciones, y como lo hago regularmente con las universidades, siempre les digo a los estudiantes de arquitectura que ellos entraron en una generación en la que están estudiando arquitectura para construir y desconstruir. Tenemos que saber construir ciudades y desconstruir ciudades para generar bancos de materiales que nos permitan coincidir con este planeta muchos años más. Necesitamos ya no extraer materias primas. Tomo un ejemplo de la empresa a la cual me honro representar el día de hoy en Saint-Gobain, que simplemente 2019-2020 evitamos más de 50 millones de toneladas de materia prima virgen, reutilizando materiales en los procesos de fabricación de nuevos materiales. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos que entender. Claro, y es que definitivamente pensar en la calidad de los materiales hace toda la diferencia, porque si queremos prevenir el cambio climático, eso es una de las cosas más importantes a considerar. Y Alejandro, me encantaría que nos platicaras, porque pues tú eres un experto en todo esto de la tecnología, en otro de los aspectos bastante caros de la construcción, que tiene que ver con aire acondicionado y con todos los sistemas y la tecnología que llevan los edificios. ¿Cuál has visto que es la resistencia y este balance que busca la gente entre calidad, eficiencia, sustentabilidad y el precio más barato? ¿Cómo has abordado este tema? Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación al panel. De verdad es un honor estar compartiendo esta charla con todos ustedes. Y bueno, refiriéndome a la pregunta, Alicia, creo que el balance, o sea, entre la adopción de la tecnología y la implementación, los costos, el retorno de la inversión, se da cuando pues, tratamos de incluir o adoptar las buenas prácticas, y esto ha cambiado en el mercado. O sea, creo que cada vez
más y más desarrolladores están montados en esta ola de sustentabilidad porque pues, el mercado así lo pidió y el mercado así lo necesita. Y entonces estas buenas prácticas de manera orgánica te llevan a adoptar tecnología, ¿no? Y adoptar pues, los mejores materiales, los equipos más eficientes, etcétera. Pero a su vez creo que no podemos adelantarnos y simplemente escoger las tecnologías simplemente por ser lo más nuevo, lo más eficiente, sino tiene que haber una forma sustentada, ¿no? Y viéndolo del ángulo bueno, de la trinchera de la que nos toca, ¿no? Que es como consultores, pues siempre hay que hacer un análisis muy exhaustivo, creo, de cada una de las tecnologías que se quieran implementar en un proyecto en específico. Y bueno, analizar desde el elemento más sencillo y menor costo hasta el más sofisticado y con el impacto más sustancial en la inversión inicial, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir de lo pequeño, de lo barato a lo más caro y analizar y poder decir, bueno, pues para mi proyecto sí aplica esta tecnología, ¿no? O esta definitivamente no, porque no me aporta tanto valor y en costo-beneficio pues se sale de lo que buscamos como negocio, ¿no? Y definitivamente cada proyecto necesita cosas distintas. José, me encantaría que nos platicaras desde la parte del diseño arquitectónico, ¿cómo has visto este ir y venir entre este tema de la sustentabilidad, lo que piden los clientes o lo que entienden muchas veces los clientes cuando te están pidiendo un proyecto y qué están dispuestos a hacer para que sea sustentable o no y qué te toca así hacer para convencerlos tal vez a veces? Sí, sí, gracias Alicia, gracias a todos por estar aquí. Como bien decía Alex, finalmente sí es un tema que el mercado valora muchísimo, estas, digamos, inclinaciones a poder proteger el entorno y poder preservar, digamos, una forma de vida y poder ser como muy eficientes en temas de sostenibilidad. Sin embargo, como alguna vez lo comentamos en alguna entrevista, estamos buscando clientes que están muy conscientes de eso y que estén comprometidos a poderlos implementar. La realidad es que muchas veces falta conocimiento en el tema de solamente utilizar tecnologías que en un momento dado patenten ese uso de tecnologías y nos olvidamos mucho de lo que es la sostenibilidad pasiva, ¿no? Nosotros como arquitectos lo que estamos buscando es regresar como a principios y darle elementos a nuestros clientes para que ellos mismos aprendan que finalmente pues tenemos que actuar de una manera muy natural, ¿no? O sea, nosotros, o sea, la naturaleza tiene como una capacidad de hacer el mínimo esfuerzo para poder generar los mínimos recursos posibles para sostenerse a sí misma, ¿no? Y creo que nosotros, digamos, como industria, en la parte de la construcción y en el desarrollo, generamos muchos esfuerzos para poderlos implementar, ¿no? Entonces, creo que viene mucho en tema de la educación y la deseducación, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a repetir patrones de usos que eventualmente hemos olvidado, pues tecnologías muy básicas que tienen que ver con la geomancia, con el uso de materiales para absorber y retener el calor y poderlo controlar, las orientaciones solares, el uso de los principios de Venturi para poder generar corrientes de aire más eficientes entre la vivienda y tiene que ver mucho con el tema de la educación, ¿no? Entonces, nos toca mucho educar a nuestros clientes en ese sentido. Me gusta muchísimo tu comentario porque casi se puede lograr sustentabilidad y no necesariamente tiene que ser a billetazos, ¿no? Que dicen algunos de mis clientes. Y me gusta muchísimo esto porque pues me abre la puerta para hablar con Joel, justo que habla él de pues estos paquetes financieros o esta manera de garantizar. Y nos encantaría, Joel, tú que has visto portafolios grandes, ¿cómo has visto este tema y esta resistencia y esta creencia donde toda la vida la gente cree que porque es verde es más caro y tú justamente estás en la batalla para romper ese tipo de mentalidad? Gracias, Alicia. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un honor colaborar con todos ustedes que admiro mucho y tengo el gusto casi de conocer a todos desde hace ya tiempo. Y como bien dices, a mí me encanta algo que comentaste, Alicia, es ese mito de que construir verde es construir caro, ¿no? Y eso pues creo que es uno de las mayores barreras que hay en el mercado, porque en realidad construir verde, por el contrario, hace todo el sentido económico, ¿no? Y eso es algo que, si bien
por el mismo deseo de contribuir a un mejor planeta y a la reducción de emisiones es deseable, definitivamente hay un caso de negocio para la construcción verde y sostenible, ¿no? Nosotros desde IFC Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, hemos dedicado una buena parte de recursos a obtener evidencia, sobre todo en economías consolidadas donde ya existe pues una adopción de estas prácticas más amplia. Y nos hemos encontrado justo eso, ¿no? Que es un mito, ya también como lo comentó José, o sea, sí, los desarrolladores adoptan desde pues su propio, o la parte verde la vuelven parte de su propio ADN, pueden incorporar elementos de eficiencia energética y ambiental que no necesariamente son costosos o van a representar un sobrecosto desde el inicio o desde la concepción misma de los proyectos, ¿no? Lo cual pues definitivamente impacta en costos tan bajos como los que hemos observado nosotros, por ejemplo, en México, de donde estamos impulsando la certificación EDGE, pues hemos visto que los costos pueden representar menos del 2 o el 1% del proyecto, o sea, y eso en proyectos que ya estaban en marcha, ¿no? Y donde en proyectos que empezamos desde el diseño, pues prácticamente no representa un costo significativo debido también a lo que ya comentó Luis y Alejandro, ¿no? O sea, existen ya tecnologías y soluciones, incluso pasivas, que están en el mercado, que han venido decreciendo en precio de manera importante y que pues si desde el inicio del proyecto se incorporan, pues pueden reducir los costos sustanciales, ¿no? Y a lo mejor en residencial tenemos el mayor reto por el tema del retorno a la inversión por las energías subsidiadas, pero en el caso de industrial y comercial, pues prácticamente estas soluciones se pagan solas en un periodo de tiempo tan reducido como año y medio, ¿no? Y me Entonces gusta creo que pues muchísimo. vamos por ahí, ¿no? Me gusta muchísimo lo que dices, especialmente pensando que en la COP están diciendo que el real estate es como el elefante rosa en medio del cuarto, ¿no? Donde todos tenemos que hablar del impacto de la construcción, el real estate. Bill Gates decía que en los próximos 40 años se espera construir más o menos la misma cantidad de edificios que hay en la ciudad de Nueva York cada mes. Entonces, definitivamente no tenemos el lujo de seguir construyendo con edificios que no tengan una tecnología que verdaderamente ayude al planeta. Si no hacemos esto, pues definitivamente no tenemos un futuro. Y me gustaría dar la vuelta al revés y un poco abordar otra vez a Joel para ver cuáles son estas tecnologías que han visto de manera exitosa implementada, estas cosas que estabas hablando que pues es un no-brainer casi de retorno a la inversión, es algo que ya está probado, que podríamos ya integrar como una mejor práctica a cualquier proyecto. Y me gusta mucho que toques sobre todo el área residencial, porque, bueno, cuando estás haciendo consultoría, definitivamente es un grupo menos sofisticado el que se dedica a la parte residencial, incluso en los grandes desarrolladores, ¿no? Entonces, quieren pues sacar mucho más dinero y también hay un caso económico para hacerlo bien, ¿no? Entonces me encantaría que nos platicaras cuáles son estas tecnologías que has estado viendo y que son las que están funcionando. Gracias, Alicia. Pues es muy interesante porque lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que si nosotros, justamente la certificación EDGE que nosotros impulsamos desde IFC tenía el objetivo primordial de proveer información al mercado de lo que se construyera verde, ¿no? Y ahí algo que ha sido muy exitoso para nosotros es que la utilización de estas etiquetas, que al final puede ser EDGE, pero puede ser LEED, puede ser cualquier otra etiqueta, lo que hemos visto desde la parte del mercado es que pueden ser utilizadas por los desarrollos inmobiliarios para mandar señales al mercado, ¿no? Y ese tipo de señales al mercado, pues, cae en oídos de inversionistas sofisticados, como ya lo comentas, porque apetito existe en el mercado por financiar esta clase de productos. Hemos visto este año récord de emisiones de bonos ligados a la sustentabilidad como jamás lo habíamos visto. Entonces, el apetito existe. Y del lado incluso de la demanda, por ejemplo, ahora que tocas el lado residencial, ¿no? Muchas veces he platicado con los desarrolladores y me dicen, bueno, es que mis clientes no buscan eso. Y siempre les pregunto, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, ¿alguna vez les has preguntado si buscan algo verde, si les gustaría ahorrar una cantidad importante? Por ejemplo, el caso más directo aquí en México es energía, gas, ¿no? Es que eso no está tan subsidiado, es un caso muy directo.
Y resulta que pues nunca les han preguntado, y cuando nosotros hemos, ¿no?, impulsado estas señales, que la gente se dé cuenta de que existen estas viviendas que sí son verdes contra otras que no lo son, pues resulta que hay una creciente parte del mercado pues que está dispuesta a pagar incluso más por estas clases de vivienda, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver, que lo estamos viendo, es una megatendencia imparable. Y lo más importante es que, como les comentaba, y ya comentaron muchos de ustedes, pues las tecnologías que existen en el mercado, desde la parte de vidrios, aires acondicionados, materiales, el diseño arquitectónico, pues está disponible a un precio realmente asequible. Yo creo que probablemente como nunca lo hemos visto, y cada año tecnologías más sofisticadas como incluso de generación pues están cayendo en precio de una manera pues muy importante, ¿no? Y creo que en ese sentido pues es ahí donde viene un poquito el reto que ya también mencionaste. A 2050 vamos a tener 75% más de parque construido, pero además de que el reto tenemos de que eso sea verde, pues ¿qué vamos a hacer con lo que ya estaba construido, ¿no? Que también Claro. es algo que debemos de mirar, y es el elefante justamente del cuarto que dices, ¿no? Es el elefante del cuarto, y me encantaría, Luis Alberto, que nos platiques cómo ves tú este futuro en esta integración, estos retrofits que se tienen que hacer para estos edificios, cómo modernizarlos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle todos los vidrios a un edificio, pues resulta bastante caro, pero a veces, ¿cómo haces este balance entre las nuevas tecnologías, los edificios existentes, y qué puede hacer la gente para hacer su portafolio más verde con el portafolio existente? Sí, definitivamente aquí tenemos que tomar dos aspectos, y me encanta el comentario de Joel en este sentido, y lo que comentaste de la COP26. Sí vamos a tener un parque inmobiliario mucho más grande para 2050, pero tenemos un parque inmobiliario que también ya está obsoleto y que necesita renovarse. Definitivamente los arquitectos tienen un mercado de construcción impresionante de hoy en adelante, en donde tienen que trabajar en estos dos aspectos importantes: la reconstrucción y la construcción de edificios nuevos. Y un punto importante también a considerar resulta el costo de los materiales. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya existe? Como bien dices, Alicia, ¿por qué voy a tener que ponerle un vidrio nuevo a un vidrio que no existe? Bueno, existen materiales, sí, para renovar, películas de control solar, para donde edificios viejos que no tenían vidrios de control solar puedan implementar tecnologías de control solar, y sobre todo de eficiencia energética. Necesitamos que los edificios volteen a las energías limpias y volteen a los sistemas pasivos de generación. No podemos tener ya más sistemas mecánicos en todo. Son muy importantes, y aquí Alex me va a decir, no, si no, ¿cómo voy a vender yo? Pero sí necesitamos los sistemas de aire, pero los sistemas pasivos tienen que trabajar en conjunto con estos sistemas. Y el tema de residencial me encanta que lo toquen, porque independientemente de que es el que no tiene toda la vista, los ojos encima, es el que más exigencia tiene, porque el que está construyendo su casa necesita confort, quiere vivir mejor, quiere tener mejores condiciones, y entonces aprende de los materiales que están en el mercado y los empieza a exigir. Entonces, este va a ser un reto muy interesante, y aquí José no me dejará mentir, pero los arquitectos todos los días están viendo cómo mejorar mejor la condición de confort para su cliente. En ese sentido me encanta esto, porque me gustaría, Alex, que nos platicaras en este proceso de descarbonización, en este proceso de hacer más sustentable los edificios, ¿cómo empezamos a ver que hay un balance en esto de ser inteligente, de ser sustentable, de calidad de vida, de bienestar? O sea, ahora que el COVID nos mandó a trabajar desde nuestra casa, nos dimos cuenta que nuestra casa necesitaba un arreglito, ¿no? Que a lo mejor nuestra recámara también necesita más aire. O sea, ¿cómo has visto esta priorización, ¿no? Y ahora querer regresar a las oficinas, otra vez nos damos cuenta el aire, ¿no? El aire tiene que ver con sustentabilidad, pero también el aire tiene que ver con más gasto de energía. Entonces, ¿cómo hacer este balance de
estas nuevas prioridades que nos ha traído el COVID, estas nuevas prioridades que estamos discutiendo esta semana en toda la COP21 de descarbonización, y cuáles son las alternativas que tú ves hacia adelante en términos de cómo vivir con calidad de vida, pero también de forma sustentable. Y yo creo que tu área es una de las más retadas en ese sentido, y bueno, un poco con el comentario de José, donde habla de pues regresar a cosas pasivas. Entonces, ¿qué tanto has reflexionado, Alex? Seguramente muchas cosas sobre estos temas de la casa, los edificios, la calidad del aire y la sustentabilidad en esto. Bueno, pues la verdad es que sí la pandemia vino a cambiar por completo el nombre del juego, y pues bueno, lo han visto, ¿no? Principalmente el mercado de las oficinas es el que se ha visto pues colapsado, ¿no? O sea, si de por sí en la ciudad ya había una sobreoferta de espacios de oficinas, bueno, pues ahora, ¿qué les platico, no? Creo que hay una gran oportunidad, y principalmente en los edificios ya existentes, ¿no? Ahora como consultores, arquitectos y gremio, debemos de enfocarnos en cómo retransformar estos edificios existentes. No, los nuevos ya tienen una oportunidad muy grande porque pues a lo mejor estaban alineados con estrategias de sustentabilidad, de alguna certificación con productos como LEED o como WELL en su momento, o incluso EDGE, como lo hablaba Joel, en la parte residencial. Pero si nos podemos a pensar en toda la edificación existente, y mucha que tiene pues bastantes años en México, creo que ahí tenemos una gran oportunidad de hacer un cambio significativo en la operación, tanto en la eficiencia, haciendo cambios muy pequeños, ¿no? O sea, ahorita hemos trabajado en algunos proyectos donde hemos hecho algunas auditorías energéticas y hemos encontrado oportunidades de ahorro muy grandes a bajo costo, ¿no? Que ahí es donde podemos adaptar este modelo de no necesariamente lo verde es caro. Y bueno, la parte de calidad del aire, pues eso sí es un reto importante, ¿no? Porque pues muchos de los edificios pues no están diseñados para poder abrir las ventanas, ¿no? Con una ventilación natural y una solución pasiva, ¿no? Muchas veces tenemos que buscar el espacio o la oportunidad de pues tratar de hacerlo mecánicamente, pero definitivo hay una gran oportunidad. Creo que no debemos de enfocarnos solamente en las soluciones que salieron en el mercado, como solo lámparas UV nos van a resolver el problema, o solo purificadores de aire, sino hay muchas otras cosas, y creo que se alinea también a la cultura de los espacios de trabajo. O sea, cómo habitar los espacios ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, no necesariamente solamente es la tecnología, sino la educación en cualquier tipo de espacio a las personas que habitan los mismos, ¿no? Muchísimas gracias, Alex. Y en ese sentido, pues me gustaría que nos platicaras, José, ¿qué pasa con la gente frente a la sustentabilidad y a implementar cosas en su casa? ¿Y qué piensas sobre todo en este mercado del que hemos estado hablando, de los edificios existentes, de los departamentos o casas existentes, y cómo poder integrar este nuevo paradigma? ¿Cómo has visto el mercado y el diseño o los nuevos programas que tienen que seguir los arquitectos ahora, que se cambió la manera de concebir el espacio, de usar el espacio, ¿no? Como decía ahorita Alejandro, los edificios de oficinas ya no van a volver a ser los mismos, pero tampoco las escuelas, o tampoco las universidades, o tampoco, no sé, muchos, incluso nuestras casas son diferentes, ¿no? Ahora ya todos pensamos en una oficina en la casa, y antes ya no se pensaba en una oficina en la casa. Y esto aunado a la sustentabilidad y a estas respuestas que estás diciendo, ¿no? De cómo regresamos a las cosas alternativas y pasivas. Entonces, me encantaría escuchar cuál es tu opinión de todos estos movimientos hacia ese lugar. Sí, Alicia, muchas gracias. Sí, finalmente yo creo que estas lecciones que recibimos este año y medio que llevamos o más, que en la experiencia de nuestra vulnerabilidad como especie, en donde nos hemos enfrentado a que la naturaleza en todas sus expresiones nos ha sacudido, y que entonces creímos que teníamos un destino definido, y generábamos formas de vida pues en la casa, en la forma de trabajar, en la forma de educarnos, y llegó un momento que esto nos puso así contra la pared,
y entonces entendimos que los espacios finalmente no tienen que ser clasificados bajo un solo género, ¿no? O sea, la casa se convirtió en oficina, las oficinas se tienen que convertir en vivienda eventualmente. Entonces, como en los nuevos programas, digamos, que tendríamos que tener ya muy conscientes, es que necesitamos ser como muy adaptativos. O sea, hay una reutilización adaptativa a todos los procesos que llevamos en la forma de vida y que debemos ser muy flexibles en el tema de utilización de los espacios, ¿no? ¿Cómo es que de repente un espacio de vivienda se convirtió en un espacio completamente diferente y muy rico? Ahorita los proyectos que estamos desarrollando contemplan una cantidad de programas que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado, de la cantidad de actividades que suceden dentro de una vivienda. La parte de oficinas, pues es como es interactuar entre la vida personal, que hemos traspasado las barreras a través de la telecomunicación, y cómo poder generar espacios también de cierta privacidad. Entonces, creo que en esa parte pues, nos hemos enterado, y vamos con estas experiencias, en que tenemos que ser muy cuidadosos en la manera de poder nosotros proyectar y desarrollar para el futuro, porque no sabemos lo que nos puede esperar más adelante, esta condición que tenemos ahorita de vulnerabilidad. Hago un último comentario en ese sentido. Siempre nos ha quedado mucho la idea de que nosotros como especie, que somos como seres humanos, hemos hecho una adaptación siempre del entorno para poder sobrevivir, y entonces generamos espacios con confort, con mejor iluminación, mejor ventilación, temperatura adecuada, y no hemos podido enfrentarnos a la naturaleza. En este caso yo creo que es un momento bien, como decía Alejandro, es una oportunidad que estamos teniendo para poder experimentarnos nosotros como sociedad, como comunidad, y poder abrirnos más a esos espacios y reinsertar nuestras actividades muy metidas en la naturaleza. Eso embona muy bien en este momento contra el tema de la sostenibilidad, porque nos genera una conciencia de veras, ¿no? No nada más una conciencia de mercado, sino una conciencia profunda. Entonces, si entiendo bien, también tú crees que parte de lo que es sustentabilidad es esta adaptabilidad que tienen que haber en el diseño de los espacios, ¿no? Porque, como dices ahora, el programa cambió, y si tú tienes un portafolio que solo era de una cosa, vas a tener, o sea, si lo diseñaste con adaptabilidad, entonces tienes resiliencia, que es lo que estamos buscando. Entonces, de alguna manera podríamos decir que el market force o la fuerza del mercado, pues es ahora entender que sustentabilidad, adaptabilidad, resiliencia se han ido mezclando, ¿no? Entonces, pues me gustaría si puedes abarcar un poco más esta pregunta, y cómo ves esta transformación y esta combinación de sustentabilidad, resiliencia y adaptabilidad, porque me gusta mucho cómo lo pones en ese sentido, y me gustaría que profundizáramos un poco más en esto que estás diciendo. Sí, claro, muchas gracias. Sí, la realidad es que creo que parte de sostener, ¿no? Como más que sustentar, es digamos, otra manera de aplicar digamos, la visión. Sostenerse a sí mismo tiene que ver con fortalezas, ¿no? O sea, algo que se sostiene tiene la resiliencia para poderse, vamos, rescatarse a sí mismo, sostenerse a sí mismo, y tiene que ver mucho con esas capacidades, esas fuerzas que tiene uno para poder enfrentar, digamos, estos cambios dramáticos en las formas de vida y en la falta de recursos y en los impactos que estamos generando, ¿no? Entonces, va muy ligado, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestra... Adaptarnos. De adaptarnos, exactamente, ¿no? Ese es un poquito el hecho de seguir, a ver, nosotros, o sea, digamos que nadie se ha puesto, bueno, no sé si nadie, pero creo que nunca se nos pasa en la cabeza que no formamos parte de un ciclo natural. Nada de lo que hacemos nosotros está dentro de un ecosistema natural. Hacemos todo lo posible para ser como antinaturales, ¿no? Entonces, nuestras actividades como seres humanos están totalmente desligadas, ¿no? Nuestra forma de trabajar y de producir y de consumir no tiene ninguna repercusión más que huellas de carbono que todo el tiempo tratamos de mitigar, ¿no? Y hacemos unos esfuerzos enormes por, digamos, reconstruir lo que estamos destruyendo, ¿no? Y entonces, pues, esta adaptabilidad y esta forma de vida
tiene que ver directamente con el hecho de volver a tener esa conciencia de que somos también naturaleza, ¿no? Y que en este caso, pues lo que se va a ir desapareciendo no es el planeta, ¿no? No, somos Finalmente nosotros. somos nosotros los que vamos a acabar quedándonos atrás como especie, ¿no? Entonces, creo que esa parte forma parte de esas fortalezas, ¿no? De ese aprendizaje, de fortalecernos en ese sentido, de poder trabajar con materiales endógenos, de trabajar, ¿no? Creo que decía ahorita Luis, que en la fabricación del vidrio no están buscando reciclar y no están tratando de explotar, o traer materiales muy lejanos para la producción de energía o de conservación, sino en este caso pues, estar muy conscientes de lo que hemos provocado y mitigar en lo más posible nuestra intervención en el desarrollo. Claro que sí, muchísimas gracias. Joel, me encantaría que nos platicaras también de esta resiliencia que se está buscando a través del sistema financiero y de lo que se está buscando, porque pues yo sé que la certificación que tú manejas en general, pues empezó como un factor de transformación del mercado y ahorita sus objetivos con toda esta alineación mundial hacia de verdad hacer una acción climática fuerte, pues están buscando el net zero, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto es una presión de los inversionistas, es una presión del mercado o por qué crees que está esta transformación de no nada más hacer lo mínimo, sino verdaderamente ya llegar a esta resiliencia de la que estamos hablando con José? Gracias, Alicia. Pues mira, yo creo que algo que es muy interesante vivir en estos tiempos, que es muy retador, también es que existen unas oportunidades tremendas, ¿no? El nivel de financiamiento que vamos a necesitar para financiar las Trillones, retrofit, lo vi. ¿no? De edificios existentes, más los nuevos, pues es algo que pues vamos a tener que revolucionar todo el sitio. Pues en términos de tecnología de las edificaciones tiene que haber una revolución porque si no, no va a haber de otra, ¿no? Suficiente, ajá. Entonces es como si estuviéramos viviendo una nueva carrera al espacio que para mí pues me parece que es un tiempo emocionante y que abre oportunidades. Y creo que para el sistema financiero también, ¿no? Y vemos ejemplos a nivel internacional donde ya lo están haciendo. Digamos, la semana pasada tuvimos un evento donde justamente el presidente de Colombia habló cómo a través de compromisos del sector privado bancario, donde en Colombia existen bancos privados que ofrecen concesiones financieras a los desarrolladores, pero también a los compradores de viviendas, más un ambiente regulatorio pues, que esté fomentando esta clase de proyectos, pues permiten llevar, digamos, a la construcción verde a otro nivel, ¿no? En Colombia 20% de lo que se construye está certificado verde, ¿no? Nuevo, eso me parece algo impresionante. Y eso Estamos nos abre la lejos. lejos, un poquito lejos, pero nos abre la oportunidad a que incluso en esos mercados, pues ya apostarle al siguiente nivel, ¿no? Que es, bueno, en México tenemos el primer proyecto certificado cero carbono de oficinas, pero me sorprende que no tengamos viviendas cuando, pues, ¿no? Hay tanta vivienda que se produce en tan buenos estándares, con tan buenas tecnologías, y yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Creo que todo lo que nosotros pensábamos que era ya el paso de, bueno, vamos a estar certificados, vamos a ser verdes, en realidad pues será el inicio de algo que pues tiene que ser mucho más ambicioso. El inicio del caminito. Así es, y creo que las instituciones financieras, pronto, yo estoy seguro, porque quien no se suba a esta megatendencia se va a quedar fuera, ¿no? Entonces yo estoy seguro, y ya lo estamos viendo con todas estas emisiones de gas de sustentabilidad, pues estoy seguro que las instituciones financieras locales pronto desarrollarán programas que estén impulsando y estén en esta misma línea, ¿no? No, y en ese sentido, nos encantaría que nos platicaras, Alberto, ¿cuáles has visto que son las nuevas tendencias en la fabricación de productos para la construcción, en esto de mitigar y llegar más allá de una certificación y verdaderamente descarbonizar la economía? ¿Qué han visto en términos de cerrar los ciclos de vida, economía circular? Platícanos, yo sé que ustedes hacen muchos esfuerzos y pues ese tipo de cosas nos encantaría que se replicaran en el mundo porque
pues con esto que tenemos de las fechas del 2030, de todas las construcciones nuevas tendríamos que ser net zero, 2050, todos los edificios ya existentes necesitaríamos ser net zero. Es un reto muy grande que nos estamos poniendo. Desafortunadamente, México es de los países que menos está cumpliendo, y yo sé que ustedes están haciendo mucho esfuerzo en la cadena de suministro para demostrar que el sector privado sí está entrando en esta descarbonización y en este esfuerzo por lograr esas metas, con apoyo o sin apoyo, ¿no? Pero sí empujando esta agenda fuerte. Sí, sí, es muy interesante y es fundamental poner en la mesa estos dos temas, o sea, el apoyo, como bien lo menciona Joel, y tener los financiamientos y todos estos compromisos siempre van a ir de la mano con los desarrolladores, con los constructores, y van a ser un apoyo impresionante. Pero de la parte privada tiene que venir una parte fundamental en donde tenemos que hacer una inversión para comprometernos también con el mercado mismo. Ya lo mencionaba yo al principio en la reducción de consumo de materias primas, que es una forma fundamental de reutilizar. Por ejemplo, hacer vidrio nuevo con vidrio viejo, eso es fundamental. Las placas de yeso, en México aún todavía no lo hacemos, pero la placa de yeso ya también en muchos de los países la fabricamos hoy aquí, pero todavía no entramos, estamos en un proceso de fabricar placa de yeso con placa de yeso vieja, o sea, también... En esta economía circular, ¿no? Claro, de forma circular que te permita tener una forma de devolverle un poquito al mercado esta capacidad que tienes con los materiales. Pero que hay en tendencias, bueno, un punto importante es la regionalidad. Tenemos que hacer que viajen menos los materiales también. Esa es una parte importante para la reducción de la huella de carbono. Otra parte fundamental es cómo atacamos el mercado de manera importante para cumplir las exigencias de los arquitectos, sin que se enoje José conmigo, pero los arquitectos quieren tener todo en la mano, todo en el momento, y ahora va a ser un trabajo colaborativo muy importante. Lo estamos viendo con tecnologías como el BIM y otros proyectos en donde esta suma de esfuerzos nos va a permitir optimizar el manejo de los materiales. En términos de tecnologías, yo te puedo decir, en el caso de Sandoval en particular, todo lo que hacemos con los sistemas de canalización para drenaje profundo, tuberías, etcétera, son tuberías que están pensadas a más de 100 años de vida útil. Entonces, tienen que ser esos procesos en donde los ciclos de vida del material cumplan con esta exigencia de mercado, participen en el proceso de desconstrucción de las ciudades para regenerar. Construir estos edificios que ya lo dijeron en la COP26 va a ser una carrera por la construcción de aquí al 2030, simplemente para vivir 9,000 millones de personas en 2050 necesitamos construir. Pero volteemos a las ventanas, abran los ojos y vean los edificios que tienen enfrente de ustedes, cuántos de ellos se van a tener que renovar, porque no vamos a poder construir todo. Entonces, estos materiales están diseñados para ello. Un punto importante es que tenemos que pensar en una construcción ligera. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que hacer sistemas que sean más fáciles de instalar, desinstalar, transportar y poder hacer que el propio usuario empiece a intervenir en sus procesos de mantenimiento. Eso es fundamental, porque también los costos en este sentido van a ser altísimos. Acuérdense que el costo de las materias primas está ligado a la energía, está ligado a los transportes, son muchos factores indirectos los que nos van a afectar en eso. Claro. Y en ese sentido me gustaría que nos hablaras, Alejandro, de cuáles tú crees que son las tecnologías claves en las que tenemos que estar pues muy atentos para saber qué es lo que más nos conviene en este avance, en esta sustentabilidad. ¿Cuáles son verdaderamente las cosas que van a hacer la diferencia? En tu experiencia, es a lo mejor, como decías, a lo mejor no es un filtro de aire, pero entonces, ¿qué va a hacer la diferencia para que podamos estar en la sustentabilidad, para que nuestro portafolio pueda ser verde? ¿Cuáles son las tecnologías que tú has visto que verdaderamente están haciendo esta diferencia? Pues yo creo que principalmente, si pensamos en tecnología, pues bueno, vamos a hablar de eficiencia, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de inteligencia artificial y todo lo que pueda facilitar la operación. Lo mencionó muy bien Luis Alberto. La parte operativa creo que es de donde más cojeamos, porque siempre tratamos de diseñar o de hacer un retrofit o de intervenir algún proyecto con soluciones sustentables,
pero parece que una vez que terminamos ese proyecto o ese objetivo, se queda ahí y no hay una continuidad hacia el futuro que pueda asegurar al 100% pues una operación eficiente, ¿no? Y eso pues automáticamente se transforma en pues, un impacto de huella de carbono más alto, consumos de energía, consumos de agua, etcétera. E incluso pues utilización de materiales o de tecnologías, ¿no? Si empiezan a fallar sistemas, si empiezan hay por alguna razón, no sé, no se le dio mantenimiento y hubo una ruptura de tubería y entonces hay que cambiar plafones y hay que tirarlos. Entonces ahí ya estás generando desperdicios y volviendo a meter materiales al mismo edificio. Entonces yo creo que la solución debe de verse de manera holística, de principio a fin, desde diseño, desde suministro, desde instalación y finalmente la operación, ¿no? O sea, creo que no hay como tal, o bueno, obviamente hablaremos de energía limpia, de todos estos opciones o sistemas que pueden hacer un proyecto más sustentable, pero no lo vería tanto como una sola, sino yo creo que es una combinación de todas, ¿no? O sea, es la manera de cómo podemos analizar cómo conviven en un universo mismo los materiales y las tecnologías, o sea, cómo podemos hacer que embone todo en un rompecabezas y lograr el mejor resultado de un proyecto, ¿no? Me gusta muchísimo tu enfoque en operación de los edificios porque creo que hace una gran diferencia cuando tu edificio tiene un buen mantenimiento, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estamos hablando ya de meter tecnologías, la industria de la construcción se ha sofisticado muchísimo y ahora estamos entrando también en el Internet de las cosas, ¿no? En que vas a poder saber cuántos huevos faltan en tu refrigerador casi y a qué hora se tiene que lavar tu ropa y si ya lavaste suficiente ropa o qué, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque definitivamente hemos visto con muchas de las actividades que tienen que ver con sustentabilidad, como el comisionamiento, por ejemplo, que si tú tienes un buen mantenimiento, estás revisando, estás actualizando, eso hace un envejecer con dignidad de los edificios, de los aparatos, de las cosas. Y yo creo que hemos a veces devalorado que a veces sustentabilidad es dar buen mantenimiento para que la gente y las tecnologías tengan una vida útil más allá de lo que hemos visto. Y me gustaría también ver, o sea, si nos puedes compartir alguna experiencia que tú te acuerdes sobre cosas que tienen que ver con mantenimiento de tecnologías que verdaderamente hacen que la vida útil del edificio se expanda, porque hablamos mucho de smart cities, smart buildings, smart real estate, ¿no? Y me gustaría que hicieras esta conexión entre smart y aterrizado a los seres humanos y sustentable y algo que verdaderamente pues sirva para todos. Claro, al final del camino, o sea, creo que no podemos dejar de intervenir como seres humanos en la operación. O sea, las máquinas, por más inteligentes o smart que sean, pues al final necesitan pues, que esté alguien ahí, ¿no? Al final. Nosotros donde nos hemos dado cuenta que cojea esto es en que no hay una como obligación o compromiso al final del camino por seguir la sustentabilidad en la operación, ¿no? O sea, parece que fuera un costo adicional si implemento un cierto proceso, si tengo procedimientos de mantenimiento agendados tal cual, ¿no? Es como, bueno, sigue enfriando el aire acondicionado, pues déjalo que enfríe y listo. ¿Tenemos aire nuevo? Sí, pero no he cambiado los filtros en 2 años, están llenos de bacterias, síndrome del edificio enfermo y nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pasan. Entonces, yo creo que en nuestra experiencia lo que hemos visto es que el personal de operación y mantenimiento debe de estar más capacitado, o sea, sin duda. El comisionamiento, como lo mencionaste, ayuda a eso, ¿no? Al final de nuestro proceso de comisionamiento siempre hay una capacitación al personal de operación y mantenimiento, se deja evidencia de esto para que en los cambios de rotación de personal que son frecuentes pueda haber una guía, o sea, en castellano, en cristiano, o sea, sin que sean los manuales per se técnicos del edificio, donde la gente pueda voltear, ver
y revisar cómo funciona el edificio en un ABC pues relativamente sencillo, ¿no? Esto al final le da mucho valor y nosotros siempre tratamos de convencer o de dejar al menos establecidos los procedimientos para que el mismo personal de operación y mantenimiento pueda darle este retrocomisionamiento constante a los edificios, ¿no? O sea, que sigan esa tendencia y que así puedan asegurar una operación eficiente, ¿no? Porque finalmente podemos tener el sistema más inteligente, la comunicación más avanzada entre sistemas, podemos haber invertido el dinero que tú quieras, pero sin esto simplemente no sirve para nada. Es como si no hubiéramos instalado nada. Claro. Y Joel, me encantaría que nos platicaras qué se está haciendo en edificios existentes, ¿no? Estamos hablando muchísimo de los nuevos edificios, de todo el financiamiento que tienen. ¿Cuáles son las ideas para este 85 o 95% del stock de los edificios que tenemos? Bueno, hablamos ahorita en el COVID que vamos a tener que cambiar el programa y ahorita entramos a que nos platique más José cómo estamos cambiando estos programas, pero ¿qué es lo que tú ves en el sector financiero para estos retrofits, estas actualizaciones, esta educación tal vez, o no sé si tienen algunos programas más de educación, para entender que la sustentabilidad no es un evento nada más de las nuevas construcciones, sino que, como estamos hablando ahorita, es algo que se tiene que mantener todo el tiempo para que verdaderamente el desempeño de los edificios sea lo que rija, ¿no? Y sea lo que se demuestra y verdaderamente lleguemos a una economía descarbonizada que tenga un impacto positivo. Sí, no, totalmente. Yo creo que pues ahí está mayormente el reto. Lo que estamos promoviendo es para saber, en primer lugar, para poder ingresar al sistema financiero, la necesidad debemos de hacer el levantamiento de esa necesidad, ¿no? Y ese es el primer paso. Ya lo comentó bien Alex Trillo, necesitamos un diagnóstico o herramientas que nos permitan hacer diagnósticos de grandes portafolios. Estamos hablando de pues, prácticamente todo el stock. Hemos avanzado mucho, yo creo, en grandes portafolios industriales, grandes portafolios de oficinas, que durante mucho tiempo pues siempre se enfocó a la nueva construcción, los esfuerzos de eficiencia energética, sí. ¿no? Sí, pero sí, sí. Creo que estamos en una coyuntura muy interesante donde están volteando a ver y entonces el compromiso ya no es voy a certificar el 15% de mi portafolio, ¿no? Sino más bien quiero certificar o quiero eficientar pues todo el parque industrial que encontré en los 90, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el primer reto es que encontremos herramientas que nos permitan hacer estos diagnósticos pues, a un nivel de escala, ¿no? Y una vez que logremos saber, oye, bueno, pues enverdecer el portafolio que en algún momento a lo mejor no le dieron el mantenimiento que estaba o no hicieron las renovaciones de material, de equipamiento que se requería, pues ahora va a requerir una inversión de tal naturaleza, ¿no? Y ahí creo que el apetito de los inversores está. Desde IFC nosotros incluso estamos promoviendo y diseñando programas que justo vayan en esa línea de pagar esa renovación o de financiar más bien esa renovación de grandes portafolios. Y yo creo que ese es el reto mayúsculo, ¿no? Primero conocer que cada uno realmente tengamos estimado, bueno, cuánto va a costarme renovar el edificio en el que vivo, ¿no? En el que operamos o en el portafolio. Y yo creo que ese sería, pues, para mí el primer paso, ¿no? Ese gran diagnóstico que se estima de manera global, pero que en realidad, pues, necesitamos aterrizarlo a nivel edificio, unidad, ¿no? Como ya lo comentó Alex. No, y yo creo que como mercado todos estamos esperando estas ofertas financieras de créditos mucho más blandos a los retrofits, porque siempre tenemos un gran presupuesto cuando se va a construir un edificio nuevo y ya en operación estamos jalando de cualquier lugar donde se pueda y es bien difícil de estar manteniendo o hacer estos programas de retrofit que verdaderamente tengan impacto en la sustentabilidad del edificio, porque pues falta dinero, ¿no? Y me encantaría, José, que nos platicaras un poco cómo ves este mercado de la renovación de edificios, qué piensas de la sustentabilidad, si has tenido alguna experiencia cuando tienes un predio o un proyecto o un portafolio que te dicen o lo tiramos o lo volvemos a hacer, porque yo me acuerdo muchísimo que era tirémoslo y lo volvemos a hacer, y hoy hay otras preguntas que se hacen los arquitectos, hoy hay otras consideraciones que se tienen y a veces hasta se valora pues
los huesos, ¿no? O de dónde estaba hecho el edificio. ¿Cuáles son las consideraciones que estamos pensando? Porque eso también es parte de esta economía circular, esto también es parte de la sustentabilidad. Y me encantaría tu perspectiva en ese stock de edificios que tenemos, pues porque tenemos estos objetivos que sin ellos tampoco los vamos a poder lograr. Sí, claro, sí, definitivamente el tema de ser también sostenible es el hecho de poder ser muy eficiente en los recursos. O sea, así como Joel está buscando también promover el tema de eficientar el recurso directamente sobre programas aplicables a la obra a través de estos diagnósticos, creo que uno de los esfuerzos que tiene que hacer es reciclar, así como uno recicla finalmente materiales, recicla también edificios, ¿no? Sí nos hemos enfrentado a casos, y eso fue durante la pandemia. Estábamos desarrollando junto con una fibra aquí en la Ciudad de México una plaza comercial que quería como impulsar su comercio, ¿no? Y en media pandemia, pues resultó que gran parte de sus tenants empezaron a irse de la plaza porque ya no tenían ellos para poder pagar las rentas, ¿no? Entonces, se desocupó gran parte del edificio de oficinas que estaba dentro de este conjunto de esos mixtos que tiene ya muchos años, de los más antiguos en la Ciudad de México. Pues lógicamente el planteamiento fue reestructurar todo el funcionamiento del edificio, renovar, reciclar y darle un enfoque y una vida completamente distinta a la que tenía y tuvo durante casi 30 años, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera muy, muy interesante de poder darle pues, el reuso a o sea, no es tirar y volver a hacer, porque eso otra vez vuelve a generar más impacto, más recursos, más gastos, más esfuerzos. Y si aquí se trata de ser muy inteligentes en el tema de la sostenibilidad, tendríamos que empezar por pensar en lo más básico, que es pues reciclar lo que ya tienes. O sea, si ya funciona o no funciona como tú quisieras, adáptalo, busca tus financiamientos que te puedan dar los elementos para poder buscar los equipos que sean de fácil acceso. Y me regreso un poquito a una pregunta que tal vez no me corresponde responder, pero me quedé con la respuesta en la cabeza. Es el hecho de decir, bueno, ¿cuáles son las mejores tecnologías, las mejores prácticas? Las que sean más fáciles. O sea, definitivamente es lo que tengas más a la mano, los equipos que sean más fáciles de instalar, la tecnología que sea más accesible para el usuario, el material que está en la zona y que eventualmente no requiera transportarlo. El espacio más útil es el que ya está, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay muchas reflexiones que hacer y que suman todos para este esfuerzo. Pues me encanta. Tenemos un minuto nada más y voy a dejar esta pregunta abierta a ustedes. Y dice que cómo la energía renovable puede agregar a la sustentabilidad en el real estate. Y pues ahorita tenemos un reto muy grande con esta propuesta de reforma energética que verdaderamente esperemos que no pase. Pero, ¿por qué? Esa pregunta es súper importante. Necesitamos definitivamente energía limpia en esta descarbonización y bueno, cualquiera, por favor, adelante en este rápido momento. Parece que... Muy rápido, Alicia, aprovechando lo que hemos platicado recientemente y desde mi papel en Alener, yo creo que las energías limpias tienen que ser un detonador del nuevo futuro. O sea, me choca hablar de esto de nueva realidad y nuevo futuro, pero lo tengo que pensar así en este sentido. No es que sea una nueva realidad, es la realidad que tenemos, pero las energías limpias son el futuro con el que vamos a convivir, no hay más. Sí, definitivamente. O sea, hoy estaba leyendo un artículo en el Universal que decía que la contaminación del aire en las ciudades incluso causa depresión. Entonces, no podemos seguir apostándole a los combustibles fósiles. Yo veo a Alejandro y a Joel pues ya listos para darnos sus respuestas en este sentido. Y cuál es es que la energía limpia, los paneles fotovoltaicos, pues son fundamentales, ¿no? ¿Qué está pensando el sector financiero en ese sentido? Yo creo que, pues, es como bien dice Luis, o sea, es lo que tenemos ya hoy, ¿no? Es ya apostarle a cualquier otra cosa, pues ya no es un sinsentido absoluto, ¿no? Ese es y lo vamos a ver porque pues ya no va a haber financiamiento para eso, ya no existe desarrollo tecnológico para cualquier otra energía. Ese es el gran reto, e incluso los que dicen que están con
o que no quieren adoptar compromisos agresivos voluntarios, de todas formas están desarrollando energías limpias, ¿no? Porque no se van a quedar atrás, ¿no? Estamos hablando de Bueno, y países los inversionistas ya no quieren apostarle a hacer más fábricas de carbón o refinerías o todas esas cosas, ¿no? Pero incluso, como ya mencionaste, Alicia, le van a apostar a tener un inmueble que pues es parte de del stock financiero que tienen, ¿no? El asset, al final, el asset class que tienen, pues lo quieren resiliente, ¿no? No va a salir más caro por regulación, por demanda, tener un edificio gris, café, como se conoce, a un edificio verde, ¿no? Eso es una cuestión, por eso, como bien comentabas, no brainer para cualquier inversionista, ¿no? Es apostarle a lo que están viendo que está ocurriendo, ¿no? A nivel mundial, regulación cada vez más dura. O sea, en algún momento esa regulación la vamos a ver aquí, o sea, eso no quepa duda, ¿no? Demanda cada vez más agresiva demandando estos productos. Entonces, yo sí creo que no adoptar de una vez estas prácticas y más ver encontrar el cómo sí de incorporarlas, va a resultar siempre mucho más costoso y al final va a limpiar jugadores y tanto inversionistas como empresas, como siempre ha pasado en estos procesos de cambio, ¿no? Eso yo creo que genera ese mensaje. Alejandro. Sin duda, o sea, Luis hablaba del futuro, yo creo que pues, más bien ya vamos tarde, ¿no? O sea, ya esto tenía que haber sido años atrás. Y definitivamente México, pues lento y a su paso, pero iba avanzando en este tema, ¿no? Desafortunadamente, pues con esta nueva reforma, si va para adelante, pues nos pone, pues 30, 40 años atrás en el juego, ¿no? Y lo que dice Joel, ¿no? O sea, la inversión, la confianza, etcétera, pues todo eso puede peligrar para el mercado inmobiliario, ¿no? Yo creo que sin duda la iniciativa privada, incluso clientes con los que trabajamos nosotros, pues estaban pensando ellos mismos en hacer su propia generación de energía y de cierta manera poderla vender a sus inquilinos, energía limpia, etcétera. Y bueno, sería un win-win para todos, ¿no? Pero con esto, pues todo se pone en hold, todo se pone en pausa y pues tenemos que, yo creo que esperar a ver qué pasa. Ojalá y podamos seguir caminando en el camino de la energía limpia, ¿no? Sin duda. José, ¿quieres cerrar con algunas palabras con respecto a esta importancia que todos vemos de la energía limpia? Claro, no, definitivo. Sí es un tema relevante. Por supuesto, igual que todos estamos pensando que no sería sería la más desafortunada decisión que pueda tomar ahorita una institución gubernamental, poder parar lo que el camino ya a nivel mundial está prevaleciendo. Nos lleva a lo que dice Alex, a la autogeneración. La autogeneración, o sea, si dices, no puedo vender la energía que estoy produciendo, pues entonces la produzco yo mismo, ¿no? Y eso otra vez tendría que buscar el nicho de mercado para decir, bueno, a ver, si no puedo yo vender energía limpia, la puedo producir y autoconsumirla, ¿no? Y entonces eso nos lleva a otro tipo de estructuras. Pero tampoco yo que deberíamos estar tan sometidos, ¿no? a esas regulaciones gubernamentales caprichosas, porque tendríamos la oportunidad también de levantar la mano y decir, esto no puede ser así, o sea, esto no es lo que nos pide una sociedad. Esto yo creo que es parte de labores de grupo y de empresas, casi como he visto que las semanas pasadas se estuvieron reuniendo empresarios, haciendo un frente a estas decisiones. Se me hace un camino bien importante, pues porque finalmente no es un no-brainer, o sea, no podemos seguir generando más huellas. Si de por sí tratar de mitigar la producción de energía a través de paneles solares en sí es un elemento de contaminación por sus procesos de fabricación, imagínate lo que sucede cuando ni siquiera utilizamos esas energías, ¿no? Entonces, creo que sí es hacer un frente común y levantar la voz, porque esto, pues, o aprendemos a vivir con eso o nos enfrentamos a no permitir que esto vaya a suceder, ¿no? Pues me encanta para cerrar esto, porque no importa nada más tener un pensamiento sustentable si no cambiamos nuestro comportamiento. Es decir, si no tomamos acción en el mundo para hacer mejores edificios,
para hacer un mundo mejor para todos, de nada sirve. Y esta es la oportunidad, como dice Obama, somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última en poder hacer algo para remediarlo. Entonces, no nos queda otra más que tratar de seguir empujando y siendo optimistas, como Joel, como Alberto, como Alex, como Jesús, y de verdad tratar de hacer algo para cambiar este mundo.